Híjole, amigos, prepárense porque lo que les voy a contar está de no creerse. No se despeguen ni un segundo porque lo que van a escuchar hoy les va a sacar más de una emoción, y de esas que calan hondo. La neta, no es por espantarlos, pero hay algo que necesitan saber, sobre todo mis queridos adultos mayores. La oposición anda soltando chismes y cuentos para meter miedo. Aunque ya se aprobó que las pensiones de adultos mayores sean un derecho constitucional, hay quienes están chillando, pataleando y diciendo que esto es un peligro, que es regalar dinero, que no es sostenible y que ya valimos gorro. ¿Por qué les duele tanto? ¿Qué hay detrás de esos comentarios? Les prometo que aquí les voy a explicar con pelos y señales de dónde vienen esas críticas, por qué no tienen fundamento, y lo más importante, por qué no deben preocuparse. Y les advierto, no se muevan ni tantito porque al final les voy a soltar un dato que les va a volar la cabeza, algo que va a cambiar por completo la forma en que ven este tema. No le cambien, que aquí empieza lo bueno. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. La pensión para adultos mayores ya es un derecho constitucional, y eso no es cualquier cosa. ¿Qué significa? Que ya no depende de si al próximo presidente le da la gana seguir pagando o no. Nada de a ver si sí o a ver si no. Ahora está en la Constitución, y eso es palabra firme. ¿Y qué pasa con esto? Pues a algunos les cala hasta lo más profundo, especialmente a los que antes mangoneaban a gusto. Les molesta porque ahora los programas sociales ya no se pueden quitar como si fueran un capricho, y ahí andan diciendo que esto nos va a meter en problemas, que es dinero regalado, que están comprando la voluntad de la gente. Por favor. De verdad, apoyar a nuestros adultos mayores, a nuestros papás, abuelos y a toda esa generación que trabajó toda su vida para sacarnos adelante es un peligro. ¿En qué cabeza cabe eso? Lo que antes era un sueño guajiro, hoy es una realidad. La justicia social está aquí para quedarse, aunque a algunos les cueste aceptarlo. Eso es lo que les duele. Escuchen bien, porque la oposición y algunos críticos andan soltando cada barbaridad que nomás da risa, o coraje, según como lo vean. Según ellos, el gobierno quiere que todos estemos fregados, que nos jalen para abajo, que nos uniformen en la mediocridad. No inventen. Juran que en lugar de buscar que todos tengan una vida digna, el plan es bajar la calidad de vida para que todos estemos igual de amolados. ¿A poco no suena ridículo? Y ahí no paran. Dicen que las pensiones son dinero regalado, que la gente se va a malacostumbrar a recibir lana sin trabajar. No manchen. Hablan como si nuestros adultos mayores no hubieran trabajado toda su vida, como si no hubieran sudado la gota gorda, como si no hubieran aportado al país desde sus años más jóvenes. ¿Y ahora les llaman dinero regalado? ¡Qué chulada de comentario! Lo que parece es que estos críticos no entienden lo que significa justicia social. Esto no es caridad, es un reconocimiento al esfuerzo de quienes construyeron este país, a veces sin prestaciones, sin ahorros, y con sueldos que apenas alcanzaban. Decir que esto es regalar dinero no solo es una falta de respeto, es una mentirota. Pónganse serios. Estos críticos, muchos de los cuales vienen de las mismas filas de los poderosos que siempre mangonearon a su antojo, dicen que apoyar a los adultos mayores es una mala idea. ¿Se imaginan semejante descaro? Hasta hay quienes todavía defienden esa vieja teoría rancia de que hay que impulsar a los ricos para que gotee la riqueza hacia abajo. Como si alguna vez hubiera funcionado. ¿A poco ya se les olvidó? Durante décadas, los neoliberales nos juraban que el libre mercado lo iba a arreglar todo, que el Estado no debía meter las manos, y que la educación y la salud no eran derechos, sino simples mercancías. Y ahí estuvimos, años y años escuchando esa cantaleta mientras el pueblo sufría. Los salarios eran una burla, las pensiones daban risa, y los grandes empresarios felices, contando billetes como si nada. Ahora que las cosas están cambiando, que la prioridad es la justicia social y no el lucro desmedido, salen con que esto es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para ellos que ya no pueden hacer y deshacer a su gusto. Hoy los adultos mayores tienen un apoyo digno, y eso no es un regalo, es un derecho ganado. Que no se les olvide.
La presidenta Claudia Sheinbaum, siguiendo el camino trazado por Andrés Manuel López Obrador, ya lo dejó clarito. Esto ya se acabó. Hoy, la Constitución protege estos derechos y ya no hay espacio para hacerse mensos ni mirar hacia otro lado. Se acabaron los pretextos. Antes, desde 1982 hasta el 2018, con esos gobiernos neoliberales, nos vendieron la idea de que subir el salario mínimo era imposible, que las pensiones universales eran un sueño guajiro, y que lo mejor era privatizar todo. Decían que la clave era apoyar a los de arriba y esperar a que el dinero goteara hacia abajo. ¿Y qué pasó? Pues no goteó ni un centavo. Mientras las grandes fortunas crecían como espuma, la gente seguía igual o peor. Los salarios eran una burla, y los beneficios sociales prácticamente inexistentes. Hoy las cosas son distintas. El apoyo va directo a quienes más lo necesitan, sin intermediarios y con un enfoque claro en la justicia social. Eso es lo que les duele a muchos, porque ya no pueden seguir con las mismas mentiras de siempre. Ahora el pueblo ve claro, y los cambios ya son irreversibles. Ahora, con la 4T, se le dio una vuelta completa a esos argumentos baratos. Hoy, el apoyo va directo a quien más lo necesita, sin intermediarios ni burocracias innecesarias. Ahora, el dinero llega a los adultos mayores, a los jóvenes, y a toda esa gente que antes era invisible para los gobiernos. ¿Y la oposición? Se revuelca de coraje. No entienden cómo es que ya no pueden quitar las pensiones, cómo es que ahora están consagradas en la Constitución. Pues sí, compas, así es. Ya no es una promesa electoral que se cumple o no según el humor del gobernante en turno, ni un capricho de un sexenio. Ahora es un derecho blindado por la ley. Y para que quede claro, esto no es dinero regalado, es justicia social pura y directa. Es reconocer el esfuerzo de nuestros adultos mayores, quienes se han partido el alma toda su vida y que ahora tienen derecho a vivir sus últimos años con dignidad. No es un regalo, es pagar una deuda histórica. Eso es lo que les duele, que ya no se puede jugar con el pueblo, porque el pueblo tiene voz y tiene derechos. Ni modo, así son las cosas cuando se hace justicia. Vean nada más la lógica de los que critican. Según ellos, el gobierno debería enfocarse en crear más Ricardo Salinas Pliego, más Carlos Slim, o sea, más megamillonarios, porque dicen que así la economía funciona. Ay, ajá. ¿De verdad creen que eso sirve para la mayoría? Oigan, no es que uno esté en contra del éxito, pero ¿de qué nos sirve tener más millonarios si la gente de a pie sigue batallando para completar la canasta básica? Antes nos juraban que no se podía aumentar el salario mínimo porque, según ellos, se desataría la inflación, el apocalipsis económico y quién sabe cuántas cosas más. ¿Y qué pasó cuando subieron el salario mínimo varias veces por encima de la inflación? Nada. El mundo no se cayó, la economía no explotó, y hasta la inflación está más controlada. Ahora que las pensiones son un derecho, esos mismos críticos andan diciendo que es peligroso. No, pues qué bonito. Qué fácil es tirar mala leche desde la comodidad de los privilegios. Lo que les duele no es que esto sea peligroso para el país, les duele que ahora el pueblo tenga derechos y que ya no puedan usar los viejos cuentos para manipular. Así de simple. Los opositores andan diciendo que este dinero regalado es para comprar la voluntad de la gente, que ahora los adultos mayores van a votar siempre por quien les dé la pensión. ¿En serio? A ver, ¿no se han enterado que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está al mando y no necesita comprar votos porque las elecciones ya pasaron? Además, ¿a poco creen que un adulto mayor que recibe 4.800 pesos, 5.000 o incluso 6.000 en el futuro, se va a vender por eso? Es evidente que no entienden de qué se trata esto. Esto no es comprar votos, es hacer justicia. Estamos hablando de una generación que literalmente construyó el país, que trabajó décadas enteras, muchas veces sin prestaciones, sin seguridad social y sin ahorros para el retiro. Ahora el Estado tiene la obligación de retribuirles, de darles algo de lo que siempre se les negó. ¿O qué pretenden? Que los abandonen y los dejen a su suerte, que se mueran de hambre. No más les falta decir eso en voz alta, porque entre líneas es lo que insinúan. Pero lo siento, aquí ya no aplica esa visión fría y desalmada. Ahora el apoyo es un derecho, no un favor. Y eso no tiene reversa. Mucha gente mayor carga historias que duelen. Trabajaron 20,
30 o hasta 40 años, partiendo lomo, y al final quedaron con pensiones miserables de 3.500 pesos, o a veces hasta menos. ¿Quién vive con eso? Entre la canasta básica que no para de subir, las medicinas, la renta, la luz, el agua, no alcanza ni para comer decentemente. Antes, a los gobiernos les daba igual. Su solución era simple, que el mercado lo resuelva. ¿Pero qué resolvía el mercado? Nada. Dejaba a los más vulnerables abandonados, mientras las élites se llenaban los bolsillos. Ahora la 4 te cambió el guión. Dice, no, compita, aquí no se trata de dejar a la gente a su suerte. Yo te ayudo porque es mi obligación, porque está en la Constitución, y ni modo, lo vamos a cumplir. Hoy, el apoyo a los adultos mayores no es un favor, es un derecho que reconoce su esfuerzo y asegura que puedan vivir con dignidad. No es perfecto, pero es un paso gigante hacia la justicia social. Eso es lo que importa, que por fin alguien se pone del lado de quienes más lo necesitan. Claro, esos empresarios que ahora andan diciendo que todo es dinero regalado, parecen olvidar cómo construyeron su riqueza. Muchos se hicieron millonarios explotando el sudor de sus trabajadores, pagando salarios miserables, sin prestaciones dignas, sin seguro social, ni pensiones justas. Si hubieran hecho lo correcto desde el principio, buenos sueldos, condiciones laborales decentes y apoyo al retiro, tal vez hoy no habría necesidad de una pensión universal del gobierno. Pero no lo hicieron. Y ahora tienen el descaro de quejarse porque el gobierno lo está haciendo. Vaya cinismo. Dicen que el problema es que ahora es un derecho constitucional. Pues claro, señores, para eso se reformó la Constitución, para que no venga nadie a quitar lo que ya se ganó. Antes, si cambiaba el gobierno, podían cortar las pensiones como si fueran un gasto opcional. Ahora ya no, porque son un derecho, igual que la educación y la salud. El mercado ya no manda en esto, el pueblo sí. Y dicen que es injusto, que así no se crece, que esto nos condena al atraso. Pero, a ver, ¿atraso para quién? Atraso había antes, cuando la vejez era sinónimo de miseria y abandono. Ahora lo que hay es justicia social, y eso, aunque les duela, llegó para quedarse. Chequé lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes, entre 1982 y 2018, el neoliberalismo marcó el rumbo. ¿Y qué trajo consigo? Que el Estado se retirara de áreas clave, dejando la educación, la salud y las pensiones en manos del mercado. ¿El resultado? Miseria, desigualdad, salarios de risa, y los mismos empresarios felices contando billetes. Hoy, con la construcción del segundo piso de la 4T, la perspectiva es completamente distinta. Los derechos son universales. Aquí no se trata de merecerlos según las reglas del mercado. Aquí el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar básico de su gente. Esa es la esencia del cambio. Seamos claros, el dinero no aparece por arte de magia. El gobierno recauda impuestos, cobra a los grandes evasores y elimina privilegios. Y claro, esto es lo que más le duele a la oposición. Porque, ¿de dónde sale la lana para las pensiones? De cerrar las fugas de corrupción, de recuperar lo que antes se despilfarraba. Antes, se robaban la lana. Ahora, se invierte en la gente. Esa es la gran diferencia. Es cuestión de voluntad política, no de milagros. Y mientras unos lloran porque se les acabaron los privilegios, otros celebran porque, finalmente, la justicia social está llegando. Seguramente esos críticos saldrán con el típico argumento. Ay, pero el gobierno no puede garantizar que todos tengan la misma calidad de vida, mejor los bajan a todos. Puras patrañas. Lo que se está haciendo no es bajar a nadie, es subir el piso mínimo, dar una base para que nadie se hunda en la pobreza extrema. Cuando ofreces una pensión universal, aseguras que, al menos, los adultos mayores tengan para comer, para sus medicinas, para vivir con dignidad. Esto no impide que otros se hagan millonarios si quieren, pero ahora ya no será a costa de la miseria de la mayoría. Y eso es lo que les choca a esos críticos. Les molesta que el control que antes tenían sobre la gente ya no existe. Antes, con el PRI o el PAN, las migajas eran la estrategia, despensas y favores que obligaban a votar por ellos. Hoy, las pensiones están blindadas en la Constitución, no dependen de un partido, sino de la ley. Y claro, eso les arde. Ya no pueden chantajear diciendo, si no votas por mí, te quito el apoyo. Nel, compa. Eso se acabó. Ahora el pueblo tiene derechos que ellos no pueden manipular. Y por eso andan ladrando en el aire. Chequen lo que comentó un señor. Trabajó 18 años en una empresa y, cuando se accidentó, lo hicieron firmar su renuncia y le dieron una miseria de indemnización. ¿Y esas empresas? ¿Quién las controlaba? Nadie. ¿Es culpa del gobierno actual? Claro que no. Eso pasaba antes,
cuando estos críticos tenían el poder y se hacían de la vista gorda. Ahora el gobierno dice, miren, ustedes no les dieron nada, pero yo sí les voy a dar esta pensión básica. ¿Y qué hacen? Se enojan. ¡Qué descaro! Ojo, esto no significa que el gobierno esté peleado con la iniciativa privada o con el éxito. Lo que dice es simple. Ya estuvo suave de que la riqueza nacional se quede en unas cuantas manos. Ahora se trata de ayudar a los de abajo. ¿Y qué pasa? Los de arriba hacen berrinche. Pues qué pena. Hoy los adultos mayores ya no tienen que rogar. Ya no dependen de favores. Ahora tienen un derecho, tan fundamental como la educación o la salud. Y eso, aunque les pese a algunos, es justicia pura y dura. Así es como se construye un país más digno, para todos, no solo para unos cuantos. Dicen que nos quieren bajar a todos para igualar. Falso. Aquí lo que buscan es subir a quienes siempre estuvieron más fregados. No quieren bajar a nadie, solo que los privilegiados ya no podrán abusar como antes. ¿Se acuerdan cuando decían que apoyando a los millonarios iba a gotear el dinero hacia los demás? No goteó ni una gota. Ahora se hace al revés. El apoyo va directo al pueblo. A ver si así se mueve más la economía, se fomenta el consumo interno y mejora la calidad de vida de todos. Porque eso, mis amigos, es lo que realmente importa. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dejado clarísimo. No vamos a volver al pasado. Ese pasado donde todo era mercancía, la salud, la educación, y hasta las pensiones eran casi imposibles de alcanzar. Eso se acabó. Hoy México tiene una visión distinta, donde los adultos mayores, los más vulnerables, son prioridad. Quieren que la gente viva mejor, no solo que sobreviva. Y si a la oposición le da por llamar regalar dinero a la justicia social, que se vayan preparando, porque esto no es una moda pasajera. Esto llegó para quedarse, porque un país justo y digno no se construye con discursos, sino con acciones reales. Así de claro. Algunos preguntan, ¿y de dónde van a sacar para pagar esas pensiones? Pues fácil, del presupuesto nacional, de los impuestos que ahora sí se cobran como debe ser, de acabar con la corrupción, de cerrar las fugas de dinero, de poner en cintura a los grandes empresarios que deben millones en impuestos, de no endeudar al país a lo loco, y de administrar con honradez. Esto no es regalar dinero, es usar el dinero del pueblo para el pueblo. ¿Y qué pasa? La oposición se pone a llorar, porque antes ese dinero terminaba en las manos de unos cuantos privilegiados. Ahora se reparte entre millones. Esa es la gran diferencia. Imaginen a un viejito que trabajó toda su vida, que nunca tuvo seguro social porque su patrón era un codo o porque el sistema nunca le dio chance de cotizar. Llega a la vejez sin nada. ¿Qué hace? ¿Pedir limosna en las calles? ¿Depender de la caridad? Ahora ya no. Ahora tiene una pensión universal. No es que se vaya a hacer rico con eso, ni que se dé una vida de lujos, pero al menos tiene para comer, para sus medicinas, para vivir con dignidad. Eso, señores, es justicia. Eso es dignidad. La oposición dice que esto es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para ellos, porque ya se les acabó el pretexto de es que no se puede, es que no hay recursos. Claro que sí se puede, y claro que hay recursos. El problema es que antes se los embolsaban. Ahora, al ver que el gobierno sí puede darle lana a los adultos mayores, que si se puede subir el salario mínimo sin que la economía reviente, se quedan sin nada que decir. Les duele, y por eso inventan que esto es regalar dinero. También dicen que este apoyo compra voluntad. Pero a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum ya está en el cargo, ya no necesita votos para hoy. Esto no es un truco electoral, es un proyecto de largo plazo, una política de Estado que va más allá del sexenio. Eso es lo que no entienden, la 4T no es solo un gobierno, es un cambio de régimen, un cambio de mentalidad. Los programas sociales no son adornos, son el eje de este nuevo modelo. Y no se pueden echar para atrás porque, para eso, se reformó la Constitución. Ya no dependen del humor de un político, son un derecho blindado. Y eso, aunque les cale, es lo que vino para quedarse. No nos hagamos ilusiones, la pensión universal no es la solución mágica a todos los problemas. Hay mucho por mejorar, la salud, la educación, las condiciones laborales, la seguridad. Pero hay que reconocer que esto es un primer paso, un piso mínimo. Antes ni piso había, la gente se caía al vacío sin red de apoyo. Ahora al menos existe una base que asegura que nadie quede completamente desamparado. Eso es un avance, no un retroceso. ¿Cómo podría ser malo que nuestros adultos mayores reciban una ayuda mensual? Es pura lógica, es de sentido común. Algunos salen con que el mundo es capitalista y hay que meterle lana a la maquinaria para que crezca.
Está bien, nadie está en contra de la inversión, de que la iniciativa privada haga su chamba. Pero ya no se vale sacrificar a las mayorías en nombre de un crecimiento que nunca les llega. Se trata de encontrar un equilibrio, que haya empresarios exitosos, sí, pero también justicia para los trabajadores. Que los adultos mayores no queden olvidados ni relegados. Eso, señoras y señores, es el cambio de paradigma. Un modelo donde todos tengan un lugar digno y nadie quede al margen. Así de claro. Muchos adultos mayores cuentan que, después de años de trabajo, reciben pensiones de apenas 3.500 pesos mensuales. Imagínense, ¿cómo alcanza para vivir con eso? Con la pensión universal, al menos se les da un poco de respiro. Y ojo, esto no es un regalito. Es algo que debió existir desde hace mucho tiempo. Pero, claro, la oposición nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque simplemente no les importaba. Ahora que alguien lo hace, les sale el coraje y lo llaman populismo, lo tachan de peligroso. Como bien dice la presidenta Claudia Sheinbaum, basta de esa visión neoliberal que todo lo veía como mercancía y no como derechos. Desde los años 80 hasta 2018, ese modelo neoliberal marcó el rumbo. ¿Qué generó? Desigualdad, pobreza, y un hartazgo tan grande que la gente ya no se tragó el cuento. Por eso, en 2018, llegó Andrés Manuel López Obrador, y ahora la presidenta Claudia sigue ese camino. El pueblo dijo basta en 2018. Se cansó de las mentiras, de que le dijeran que no se podía. Ahora quedó claro que sí se puede. La prueba está en que las pensiones ya son derecho constitucional. Y para quienes soñaban con revertir estas conquistas sociales, eso es su peor pesadilla. Porque esto llegó para quedarse. ¿De verdad es tan terrible que nuestros adultos mayores reciban su pensión? Para la oposición sí, porque se les acabó el juego. Antes podían votar en contra de los programas sociales y manipular con amenazas. Ahora ya no tienen esa arma. Ya no pueden decir, si gano, quito las pensiones, porque saben que el pueblo les daría la espalda. Nadie en su sano juicio va a votar por alguien que le quiera quitar a su mamá o a su abuelo el apoyo que, por derecho, ya está en la ley. Eso es lo que les duele, porque perdieron esa herramienta de control. Y lo que más coraje da es el desprecio con el que ven al pueblo. Se atreven a decir que el dinero regalado compra voluntad, como si la gente no tuviera la capacidad de pensar, de distinguir lo que está bien. El pueblo no es tonto. Sabe que esto no es un regalito, es una conquista ganada a pulso. Si fuera por la oposición, ni pensiones universales habría. Ahora, al ver que no pueden revertirlo, se ponen a llorar. Pobrecitos. Pues ni modo, compadres. Les toca acostumbrarse a un México donde el pueblo, por fin, recibe su parte de la riqueza nacional. Y eso, aunque les cale, es justicia social en su máxima expresión. Es casi de risa que digan que la gente se está acostumbrando a recibir dinero sin trabajar. Por favor. Estamos hablando de adultos mayores que se han partido el alma durante toda su vida. ¿De verdad quieren que sigan chambeando a los 80 años como si nada? No manchen, ya es hora de darles un respiro, un descanso digno. ¿O qué? ¿También creen que las personas con discapacidad que no pueden trabajar como otros deben rascarse con sus uñas? Parece que algunos opositores tienen más corazón en la cartera que en el pecho. Solo piensan en números, en productividad, en rentabilidad, y se olvidan de lo más básico, la humanidad. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho claro y directo, la cuarta transformación no se va a desviar de sus principios. El pueblo de México es lo primero, siempre. Y mientras tengamos clara esta visión, el país seguirá siendo referencia mundial. Sí, referencia, porque mientras otros países han privatizado hasta el aire, ahora vuelven a mirar a México como un ejemplo de cómo un Estado puede y debe garantizar derechos. Claro que falta mucho por hacer, pero el camino ya está trazado, y estamos avanzando con paso firme. Esto apenas comienza. En pocas palabras, lo que realmente pasa es que a algunos les duele hasta el alma ver que las pensiones ya no son un capricho, sino un derecho sólido y real. Que no se pueden quitar con un plumazo ni dependen del humor del político en turno. Ahora están protegidas por la ley, por la Constitución, y eso es intocable. ¿Es un terrible aviso? Pues sí, pero solo para ellos, los que no querían que esto sucediera. Para el pueblo, esto es una gran noticia, una victoria que asegura que haya una pensión sin importar quién llegue al poder. ¿Ven por qué les dije que se quedaran hasta el final? Aquí está el meollo del asunto, no se dejen llevar por los que andan diciendo que es dinero regalado. No es eso. Es dinero del pueblo que regresa al pueblo. No es para comprar votos, es un acto de justicia. Tampoco es bajar la calidad de vida de nadie, al contrario, es subir el piso mínimo para que ningún adulto mayor tenga que pasar penurias en su vejez. Y claro, que haya ricos, los que quieran,
pero ya no a costa de la pobreza de los demás. Eso es lo que realmente cambia las reglas del juego. Eso es justicia social. La oposición sigue con su cantaleta de siempre, queriendo meter miedo, diciendo que esto va a tronar. ¿Cuánto llevan con ese cuento? Años. Decían que las pensiones iban a quebrar al país, que subir el salario mínimo era un suicidio económico. Pura mentira. Aquí estamos, con el país de pie, y con mejores condiciones que hace décadas. Y lo mejor es que apenas vamos empezando el sexenio de Claudia. Imagínense lo que viene. La gente ya no se va a tragar la idea de no se puede. Claro que se puede y se está haciendo. Además, hay más reformas en el horno. Esos excesos del Poder Judicial, donde unos cuantos jueces, ministros y magistrados se llevaban millones mientras el pueblo apenas sacaba para el pan, se van a acabar. De ahí va a salir lana extra para fortalecer los programas sociales y hacer que las pensiones sigan creciendo. ¿Ya se enojaron los opositores? Pues ni modo, porque las reglas ya cambiaron. O se acostumbran, o se quedan hablando solos. El pueblo despertó, y no va a soltar lo que ha conquistado. Ahora es el momento de construir un país más justo, y no hay marcha atrás. Esto apenas comienza. Así que, mis queridos adultos mayores, no se dejen asustar por el terrible aviso que algunos quieren pintar. ¿Terrible para quién? Pues para ellos, los que antes mangoneaban a su antojo. Para ustedes no hay nada que temer. Sus pensiones ya son un derecho constitucional, no dependen del humor de ningún político en turno. Es un hecho, está blindado por la Constitución. La presidenta ya lo dijo claro, esto va firme, y cuando la Constitución habla, no hay vuelta atrás. Nadie se va a atrever a quitarles lo que con tanto esfuerzo se ganó, porque ahora el pueblo tiene una voz más fuerte que nunca. Por eso es vital que esta información se comparta. Cuéntenles a sus vecinos, a sus familiares. Oigan, no se crean esos chismes, la pensión está segura, está protegida por la Constitución. Y si alguien por ahí les sale con el cuento de que es un peligro, respóndanles con toda calma. ¿Peligro para quién? ¿Para el viejito que recibe su dinero o para el ricachón que ya no puede chantajear a la gente con su pobreza? La respuesta está clarísima. ¿A poco no? Ustedes tranquilos, que este avance es para quedarse. Y aunque es cierto que el dinero no resuelve todos los problemas, lo que sí es un hecho es que ahora ya no están solos. Antes, muchos de nuestros adultos mayores veían como su vejez terminaba en el olvido y la miseria, pero ahora cuentan con un respaldo. Antes, los gobiernos neoliberales nos juraban que no se podía, pero hoy quedó demostrado que sí se puede, y de sobra. Esto no es caridad, compadres, es justicia histórica. Es reconocer el esfuerzo de quienes construyeron este país ladrillo a ladrillo, jornada tras jornada, dejando su vida en cada trabajo. Así que, mis queridos adultos mayores, no se dejen engañar con esos cuentos del terrible aviso. Lo único terrible aquí es el berrinche de los que ya no pueden manipular como antes. Su pensión está protegida, su dignidad también, y lo mejor de todo, el futuro pinta mucho mejor que ese pasado lleno de promesas vacías. Ya era hora de que la justicia les hiciera una visita. Aquí, en este canal, estaremos para mantenerlos informados, para que no les vendan historias raras. Ustedes son la voz de la experiencia, ya vivieron de todo y no se dejan embaucar con cuentos neoliberales. ¡Ánimo! ¿Qué vamos por más? Con esto cierro, con paz, pero no sin antes dejarles bien claro, no se dejen intimidar por los criticones. La 4T va firme y construyendo el segundo piso de la transformación con cimientos sólidos, derechos constitucionales que ya no dependen del humor de ningún político en turno, sino de la ley. Y cuando la ley habla, se cumple. Ahora, las pensiones, la educación y la salud no son favores, son parte de la nueva normalidad. Así que celebren, porque estas conquistas son del pueblo, y aquí el pueblo manda. Gracias por quedarse hasta el final, por escuchar y reflexionar. Si alguien les viene con el cuento de que las pensiones son un peligro, ustedes nomás sonrían y contesten, ¿peligro para quién? Porque para mí es un derecho ganado, no un lujo, y está blindado en la Constitución. Así se contesta, con firmeza y con la verdad en la mano. ¡Ánimo! Sigamos avanzando. Que viva la justicia social, que viva la cuarta transformación, y que sigan haciendo berrinche los que no entienden que esto ya no tiene reversa. Esto no es solo para ustedes, sino para las generaciones que vienen detrás. Así es el México que despierta, con paz, y vamos con todo, porque el futuro pinta mejor que nunca. Y además hay otra parte que tiene que ver con la zona metropolitana, que se está trabajando también con el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Sigue interviniendo la UNAM en estos proyectos, Presidenta? En algunos casos, en el caso de el Centro de Economía Circular, el doctor
Álvarez y Casa, que no tiene nada, bueno, es hermano, pero no tiene nada que ver con la posición. Luis Álvarez y Casa, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, está participando en el proyecto junto con otras instituciones. De igual forma, del Estado de Hidalgo, Presidenta, el tren que conectara el AIFA con el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México, ¿cuándo se planea que se concluya este proyecto y cuál es el estatus de su avance? Alrededor de 2 años. Tenemos que terminar el México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya en su momento les vamos a informar porque vamos a hacer varias acciones en este tramo, que es un tren concesionado. Y después el AIFA Pachuca, ese lo desarrolla los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, inicia en abril del próximo año y va a terminar a finales más o menos del 2026. El del AIFA, el AIFA Pachuca. AIFA Pachuca ya completo, sería Ciudad de México de Buenavista, de la estación Buenavista hasta Pachuca. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Fabián Evaristo, de La Silla Rota. Nos gustaría saber, Presidenta, esta semana se tiene que aprobar el presupuesto de egresos y saber si en su administración tienen planeado algún tipo de cambio para dar más presupuesto a migración o a la Cancillería ante las amenazas de Donald Trump de estas deportaciones masivas. Sí, no se requiere mucho más presupuesto. Estamos trabajando en fortalecer el instituto, no es tanto de presupuesto como de alguna reorganización interna, porque el instituto cumple varias funciones y todas están concentradas en el mismo lugar desde que se formó el instituto. Entonces estamos trabajando en ello y la Cancillería pues tiene sus propios recursos, no requiere un presupuesto adicional. Aprovecho para decir que el objetivo, ya lo había comentado aquí, es que disminuya el presupuesto de los organismos autónomos, porque ya no van a existir. Eso representa más de 20,000 millones de pesos. Este presupuesto, en pláticas con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se están planteando distribuirlos para educación, una parte para la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el objetivo es poder incrementar los salarios de las y los soldados que están en el nivel más bajo, que no han podido tener un incremento mayor, y también para el INA y el INVAL, para cultura, y otra parte importante es un pequeño presupuesto adicional a la Secretaría de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces está distribuido en áreas prioritarias, dependerá obviamente de los diputados su aprobación, esa es nuestra propuesta y esencialmente eso es lo que estaría redistribuyéndose del presupuesto. Correcto, Presidenta. Y en otra pregunta, saber si tiene alguna cifra que nos pudiera compartir del dinero que se está otorgando para estos temas de migración. Con gusto lo mencionamos el día de mañana. Parte es el presupuesto que tiene migración, otra parte es el presupuesto que tiene bienestar para la atención de albergues, otra parte es la propia Guardia Nacional que realiza tareas pues de rescate de migrantes en caso que se han hecho varios operativos por razones humanitarias y protegiendo sus derechos humanos. Entonces está distribuido en varias áreas y la otra parte en relaciones exteriores, particularmente los consulados. Y Presidenta, mi última pregunta, ¿ya hay fecha de reunión con Donald Trump o esperaría que tome posesión el 20 de enero para una reunión? Vamos a ver si los equipos, como en la primera carta que envié, pudieran reunirse. Recuerden que ellos tienen muchos de los nombramientos que tienen que ser aprobados por el Senado. En el caso de Estados Unidos, tiene que aprobarse estos nombramientos y a partir de ahí ver si puede haber una reunión previa antes de que pueda entrar
pero sería de los equipos de gobierno. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Por cierto, ayer el embajador Landó, que conoce muy bien México, fue nombrado por el presidente Trump como, digamos, el símil sería subsecretario del Departamento de Estado, que es bueno eso porque el embajador Landó hizo un buen trabajo en México. Desde mi punto de vista, lo conocí como jefa de gobierno de la ciudad y conoce muy bien nuestro país. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista, del Club de Periodistas. Presidenta, llegar a esta fecha es una fecha ícono. El tema del Tren Maya, toda vez que emprendió un cambio de paradigma en México, tanto en su desarrollo, su planeación, su ejecución y su conclusión. Fue un proyecto que recibió muchísimas críticas, sobre todo por parte de la oposición y de algunos periodistas que siguen empeñados en criticar al aire las cosas. ¿Cuál es su sentir el que usted llegue a ver la conclusión a un año del funcionamiento del Tren Maya después de todas este viacrucis histórico, mediático, de crisis, incluso que tendría que ver con el tema de la economía, de que no iba a ser posible, que era un asunto inalcanzable y que va, en todo caso, también a tener una especie de espejo con la gran misión que usted también se está proponiendo de elaborar el doble de los tramos, son 1.500, el Tren Maya, usted se propone el doble en su administración. El Tren Maya es una hazaña. Yo no llamaría, como mencionas, crisis, la verdad, porque yo me a las hazañas, sí, de la oposición y todas las críticas que hubo y el tema que utilizaron el tema ambiental como el argumento en contra del Tren Maya, cuando al mismo tiempo se decretaron el doble de áreas naturales protegidas, la reserva de la selva tropical, es la segunda reserva de selva tropical después de la Amazonia. Entonces, el Tren Maya es una hazaña y tiene enormes virtudes, además de ser un símbolo de la transformación. Su primera virtud es el reconocimiento de la cultura maya, de la nación maya. Esta idea de que México surge a partir de la colonia o de que llegaron a rescatar a México y a civilizarlo los españoles, la cultura maya es de una grandeza extraordinaria. Nos puede decir más Diego Prieto, pero les puedo decir solamente en términos de las matemáticas, la matemática maya no tiene parangón con otras culturas que se desarrollaron en su momento. La matemática maya no tiene nada que ver con la romana, por ejemplo. Es de un desarrollo enorme porque tiene el cero, que es algo muy especial de esa cultura. Pero como eso, las construcciones, su visión, la astronomía y todo lo que significó la cultura maya. La cultura maya, digamos, de antes, pero la cultura maya de ahora. Porque los mayas siguen existiendo, las y los mayas, particularmente en el sureste de México. Entonces es la conexión de esa historia cultural de México, de esa historia que nos hace sentir orgullosos y al mismo tiempo el orgullo que sentimos de la cultura maya de hoy. Y esa conexión histórica, esa memoria histórica y al mismo tiempo el reconocimiento de los pueblos originarios de hoy es un símbolo en el Tren Maya. Al mismo tiempo lo que muestra al mundo es la riqueza cultural de México, a las y los mexicanos y al mundo entero. Y la otra es la belleza natural. El Caribe mexicano es algo excepcional.
y la selva y la riqueza biológica. Tuve la oportunidad de estar en el hotel de Calakmul, todavía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hotel fuera de serie. Tiene, para cuidar de los animales, que por cierto sacaron una nota hace poco en el Universal de que la Sedena los cataloga como, que le pusieron fauna nociva. De verdad es increíble que todavía salgan esas notas. Entonces tiene la alberca en la parte alta para evitar pues cualquier problema con la fauna que pudiera llegar al hotel. Pero entonces desde la parte de arriba se ve la selva, ese mar verde impresionante que es la selva baja, la selva tropical de Campeche. Y cuando uno va caminando hacia el sitio arqueológico va escuchando los arahuatos. Entonces, de una belleza excepcional. Esa conexión con la naturaleza, con la cultura maya de antes, con la cultura maya de hoy, la cultura culinaria, el sabor de la cultura culinaria del sureste es algo excepcional. Y además haberlo hecho en pues casi 3 años, porque en realidad la primera parte fue más bien de planeación y prácticamente se hizo en 3 años, no lo ha hecho ningún otro país del mundo. Y pues hoy nos da mucho orgullo, por eso quisimos dedicarle este tiempo a lo que hoy es el Tren Maya, que es realmente una hazaña y un éxito, porque también hoy sale que muy poquitos boletos se venden y ahora vamos a inaugurar la parte que va de Escárcega a Chetumal, que la inauguró el presidente López Obrador, pero inauguró, digamos, el paso de los trenes y ahora ya se inaugura la venta de boletos de esta última parte que faltaba del Tren Maya. Y todavía falta que lleguen otros trenes, así estaba programado desde el principio. Entonces, algo maravilloso y es un orgullo poder tener una obra de estas características y al mismo tiempo proteger la naturaleza y estar orgullosos de la memoria histórica y lo que hoy representan los pueblos originarios. Gracias por esa respuesta cronicada. El día de ayer que estuvo usted en Nuevo Laredo, lanza un llamado, sí, a que se unan los gobiernos de Estados Unidos y de América Latina, y al mismo tiempo la Cancillería mexicana señala que por el bien del Caribe y de Latinoamérica se va a empezar una serie de estrategias para buscar esa conexión también, en términos comerciales, en términos culturales. Si nos puedes detallar un poco más esa estrategia, cómo se estaría, o para otra ocasión, a lo mejor es muy largo la respuesta, cómo se estaría planteando esta unidad latinoamericana en términos económicos y todo lo que conlleva en la parte cultural. Desde que estaba el presidente López Obrador, él planteó, lo hizo en una visita, no recuerdo cuál era el motivo de la visita, pero estaba el primer ministro de Canadá, el presidente Biden ya, y él. Y ahí planteó, lo hizo también en el 2021, cuando hubo también una reunión relacionada con los 700 años de Tenochtitlan, aunque se cumplen el próximo año, pero finalmente son 700 años de la cultura mexica en el Valle de México, los 500 años de la llamada conquista, que más bien fue una invasión, y los 200 años de la consumación de la independencia. Ahí él planteó que frente a la competencia con China, con otras regiones del mundo y particularmente China como centro, el Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos, o México, Estados Unidos, Canadá, pues tiene un potencial enorme y es la única manera realmente de competir. Pero ahí planteó esta idea de que no solo debe ser América del Norte, sino que debe haber una visión económica del continente.
y eso incluye al Caribe. Y yo estoy de acuerdo con esa visión. Entonces, México obviamente tiene relaciones comerciales con muchísimos países del mundo y tenemos tratados comerciales con muchísimos países del mundo. Evidentemente, el más importante pues es el Tratado Comercial de América del Norte, pero esta visión de que como potencia todo el continente tiene un desarrollo y una posibilidad enorme, pues es algo que vamos a seguir insistiendo en ello. Y por lo tanto México pues mantiene, fomenta y defiende el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, pero también pues la visión de extendernos hacia otros países, que ya existen muchas relaciones comerciales, pero que creemos que deben seguirse fortaleciendo. Por último, Presidenta, comentarle que el día 5 de diciembre, el jueves, en el club se entregaron los Premios Nacionales de Periodismo. Se entregaron 53 premios, 20 por categoría y otros por trayectoria. 4 colegas de aquí de La Mañanera obtuvieron reconocimientos. A ver, levante la mano. Bueno, no sé quiénes están. Un aplauso. Sí. El Universal también. Sí. El Heraldo. Muchas felicidades. Sí, Telesur también. Y la compañera de Televisa. Y agradecer el haber enviado al maestro Alfonso Suárez del Real a la ceremonia y refrendarle, Presidenta, que desde el club, porque traigo este mensaje, refrendamos la total y absoluta libertad de expresión que se ejerce en el país. La libertad de información y la libertad de expresión es un sello indiscutible, fehaciente, sólido, amplio, en toda la extensión de la palabra. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Vamos con una o dos preguntas más y luego vamos a cerrar con Humanismo Mexicano, pero más bien con Diego, para que nos hable de los recientes descubrimientos del mundo maya. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta. Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Para empezar, amanecimos con una noticia de reducción de la inflación que se ubica ahora en 4.55%. Es al parecer el nivel más bajo en 8 meses. ¿Su opinión al respecto? Sí, fíjense, y vamos a insistir en esto. 36 años donde el salario mínimo cada vez alcanzaba para menos. Ahora, con lo que anunciamos del 12% de incremento para el 2025, pues es un incremento sostenido por encima de la inflación. Antes se decía que no aumentaba el salario mínimo porque iba a representar inflación. Y la inflación hoy, además, respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de las más bajas. Y noviembre, pues está dando el INEGI esta información de que hay una disminución aún mayor de la inflación. Bueno, gracias, Presidenta. Eso por un lado. Por el otro, nos comentaban los avances del programa de vivienda. Dos cosas puntuales. El primero, si están, en el caso de la CONAVI, priorizando algunos estados o municipios de esos estados para llevar a cabo este proyecto de vivienda. Y en complemento, usted que ha realizado estas guías de trabajo desde que tomó posesión, imagino que este tema de vivienda con varios gobernadores se ha puesto sobre la mesa. También su opinión, conocer cómo desde su óptica avanza este programa que pues es muy necesario en algunas partes del país. Edna Vegas ya se reunió con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Octavio, desde el Infonavit, también ya prácticamente se reunió con todos y con todas. Lo primero que hicimos pues fue la reserva territorial, es decir, los terrenos en donde se van a construir las viviendas. Su característica es que tuviera acceso a los servicios y al mismo tiempo no quedara alejada de los centros de población, para no repetir pues estos vicios que se hicieron durante el periodo neoliberal, particularmente del gobierno de Fox y Calderón, que
construyeron viviendas alejadas de los centros de población y muchas de ellas fueron incluso abandonadas porque no tenían los servicios. Es decir, era más bien un negocio que el acceso a la vivienda de las y los trabajadores. Entonces, la reserva territorial para el 2025 ya está. En algunas entidades de la República incluso ya hay reserva territorial para los siguientes años. Va a ser en las 32 entidades de la República, el programa Infonavit y de la CONAVI. Ahora, además de la nueva vivienda que se va a desarrollar en unidades habitacionales, tenemos el programa de mejoramiento de vivienda, que significa que se le da un crédito a la persona que ya tiene una vivienda y lo utiliza para construir un cuarto más, para mejorar su vivienda, que también son créditos muy importantes. En el caso de la CONAVI, pues son créditos a 0% de interés. Del Infonavit, pues es para las personas de menores ingresos económicos con los criterios del Infonavit. En el caso de CONAVI, el próximo año la mayor parte del mejoramiento de vivienda va para el programa del Oriente del Estado de México. Recuerdan que hemos anunciado, ya lo vamos a presentar aquí, en cuanto lleguen los nuevos presidentes municipales que entran en enero, el programa para la zona oriente del Estado de México, lo que implica es vivienda, es agua, es drenaje, es pavimentación, es escrituración, es mejoramiento de la movilidad. Es un programa integral para la mejora urbana de esta zona en donde viven más de 10 millones de habitantes. Entonces, CONAVI, el mejoramiento de vivienda está concentrado principalmente en esta zona. Entonces, la buena noticia es que incluso ya hay proyectos ejecutivos para el desarrollo de la vivienda en algunas de las zonas, y además la empresa de Infonavit pues ya está por crearse, falta aprobar la ley secundaria, ya se aprobó la reforma constitucional, falta la ley secundaria para que muy pronto pueda estar la empresa del Infonavit y otras empresas regionales que van a ayudar a cumplir el 1 millón de viviendas nuevas. Gracias, presidenta. Y por último, el viernes estuvo en Chiapas, ahí adelantó, como en el caso de Cuitláhuac García en Veracruz, que Rutilio, el ahora exgobernador, ocupará un lugar dentro de su equipo de trabajo. A ver si ya nos puede adelantar algo de ya ambos. lo vamos a anunciar pronto. Ok, y en el caso de Eduardo, el nuevo gobernador de Chiapas, sí tuvo la oportunidad, imagino que sí, de hablar del tema de, obviamente, fronterizo, de seguridad ahí en la frontera sur del país, para seguir atendiendo el asunto de la migración. Gracias. Sí, todavía no nos reunimos con el equipo del gobernador. Voy a cumplir a finales de diciembre la gira por las 32 entidades de la República. En algunos lugares donde fue justo el cambio de gobierno, ya no nos dio tiempo de reunirnos con el nuevo equipo, porque mi objetivo pues era también ir a visitar antes de que se fuera el anterior gobernador, como fue el caso de Veracruz y de Chiapas. Entonces, en la mayoría ya nos reunimos con los equipos de trabajo, pero en algunos nos va a quedar la reunión, aunque ya tenemos claros cuáles son los proyectos estratégicos para las 32 entidades. Este fin de semana que viene vamos de nuevo al sureste. Ahí vamos a aprovechar para reunirnos con el equipo de Mara Lezama en Quintana Roo. Los demás ya nos reunimos, nos faltaría nada más la reunión con el equipo de Eduardo Ramírez en Chiapas. Vale la pena también mencionar que hubo vamos a llamarle una acción de paz en Panteló, en Chiapas, muy bien desarrollada por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí hay un conflicto entre dos grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias. Me lo pidieron algunos familiares que estuvieron en el evento de inauguración de la carretera, bueno, la ampliación de la carretera de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas,
y hoy mantienen todavía la presencia y se sigue manteniendo diálogo. Entonces fue una buena intervención de pacificación en la zona. Todavía se mantiene la tensión, pero no como estaba hace unos días. Y finalmente, antes de despedirme, es importante mencionar que los adultos mayores de 65 años en adelante, para el 2025 estarán recibiendo arriba de 36,000 pesotes, mientras que las mujeres de 63, 64 años y mujeres indígenas y afromexicanas que se incorporaron a la pensión bienestar recientemente estarán recibiendo hasta 18,000 pesotes en el 2025 si reciben los 6 pagos correspondientes. Ahora, es importante recordar y mencionar que los adultos mayores estarán recibiendo sus 36,000 pesos más el aumento que le vaya a agregar la presidenta Claudia Sheinbaum a su pensión. Mientras que las personas con discapacidad estarían recibiendo 18,600 pesos más el aumento que les vaya a dar por parte del gobierno de la Cuarta Transformación y de la Secretaría del Bienestar. Y no olvidemos mencionar que las madres trabajadoras, quienes reciben actualmente 1,600 cada 2 meses, para el 2025 estarán recibiendo la cantidad de 9,600 pesotes más el aumento en caso de que les den. Digo, en caso, ya que las madres trabajadoras del bienestar no les dieron aumento el año pasado ni hace 2 años, me parece. Si me equivoco, por favor, corrígeme. Para mí es muy importante que me corrijan cuando cometo errores. Ahora, otra noticia importante es que ya anunció, la secretaria Ariana Montiel Reyes que en enero habrá entrega de tarjetas para mujeres de 60, 61, 62 y 64 años, también 63. Y en febrero habrá otra tanda de entrega de tarjetas del bienestar para todos aquellos adultos mayores 65 años y más que se incorporaron al final. Es decir, habrá 2 meses de entrega de tarjetas del bienestar, enero y febrero. Y también recuerden, adultos mayores, quienes ya cuentan con su tarjeta del bienestar, escuchen bien, para todos aquellos que ya cuentan con su tarjeta del bienestar, es que van a recibir, van a recibir sus depósitos correspondientes al primer bimestre, enero o febrero, en la primera semana de enero. Hay que estar muy al pendiente porque los pagos podrían iniciar desde el 2, el 3 o el 6 de enero. Así es. Y inmediatamente se espera porque estamos esperando las reglas de operación de los programas del bienestar, pero en caso de que siga de la misma manera como este año 2024, significa que para el 2025 los adultos mayores, las madres trabajadoras, las personas con discapacidad, estarían recibiendo adelantos en febrero, ya que recuerden ustedes que se aproxima la veda electoral. Una veda electoral para elegir jueces y ministros a nivel nacional. Además de eso, habrá elecciones de ayuntamientos en 2 estados de la República. Si quieren ustedes que les informe, que les diga más sobre estos temas de los adelantos para el 2025, buscando y desde luego respaldando la información que les estaré diciendo con fuentes oficiales, déjalo en la caja de comentarios. Para mí es muy importante saber qué es lo que quieres
que investigue por ti y te lo traiga y te lo presente de la manera más transparente posible. Y por otra parte, recuerden ustedes que su apoyo significa mucho para el canal y recuerden que lo hacemos con mucho cariño y también lo hacemos para que se diviertan, se rían con nosotros y compartamos lindas experiencias. Y es importante sobre todo levantar la voz cuando veamos injusticias, cuando veamos problemas de entregas de tarjetas, cuando probablemente se den fraudes, ya sea por personas independientes al gobierno o incluso personas dentro del gobierno. Es importante alzar la voz y estar unidos siempre. Probablemente a muchos no les gusta a veces cómo el canal Convocatorias México ha tomado un rumbo diferente para comunicar. Lo hace de una manera más divertida, más graciosa, de manera más transparente. Pero es necesario a veces tocar los problemas con humor, porque así he visto que se quedan más tiempo y se informan más. Por lo tanto, adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad, muchas gracias por acompañarme en este video más.